Bueno, buenas tardes. La verdad que les agradezco la invitación a participar en estas jornadas y sinceramente estoy acá debido a la insistencia de algunas personas que trataron de que hiciera un huequito en mi agenda para poder acompañarlos y es Orefice que ha insistido lo suficiente para que yo esté acá. Pero debo decirles que me sorprendió la convocatoria porque yo no me considero un líder. Entonces, como me invitaban a comentar mi experiencia, me sorprendió realmente. Ahora, si líder entendemos por líder, que es la conducción, la dirección, el mando, la autoridad, la jefatura o la articulación en equipo, en esos sinónimos encontré el motivo de venir y participar de esta jornada. La importancia de la inserción en los distintos ámbitos de conducción de la mujer, sin dudas que se incrementó a lo largo de los años y hoy vemos con naturalidad la participación de todos y cada uno de los lugares de conducción de mujeres. Si bien la historia habla de dificultades para alcanzar la paridad entre mujeres y varones en la función pública, que es para lo que me invitaron a comentar mi experiencia, debo reconocer que, como en otros sectores, es cierto de que costó muchísimo la inserción de la mujer, considero que la primera discriminación es separarnos desde género, justamente. Siempre consideré que varones y mujeres no somos iguales. Sin duda que tenemos diferencias, somos distintos y por tanto incomparables. Somos diversos, pero ni más ni menos, diferentes. En definitiva, complementarios para realizar las tareas encomendadas. En lo particular, he desarrollado mi actividad laboral. Marinés, creo que te gané porque tengo 42 años en el sector público de experiencia. Comencé dentro de esos 42 años de experiencia en el sector público, la mayor cantidad de años lo experimenté en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo fui honrada por el voto popular para ocupar el cargo de concejal de la ciudad de Córdoba y después de diputada nacional por la provincia de Córdoba. Cuando ingresé por concurso a la Administración Pública Nacional, lo hice en el agrupamiento administrativo. Y me pasó como les debe pasar a todos los que ingresan a una organización, que buscan un norte, un ejemplo, un maestro de quien aprender. Y esa tarea que nos pasa a todos cuando ingresamos en cualquier organización, uno puede advertir la gran diferencia que hay entre las personas que trabajan por el simple hecho de la compensación económica y aquellos que lo hacen porque encuentran en la tarea y en el trabajo el desarrollo personal, la vocación de servicio. Y eso nota y denota una gran diferencia, porque esa persona que encuentra el desarrollo personal en el servicio o en la administración pública, esa persona tiene compromiso con la organización. La verdad que los referentes en eso debo agradecer a mis maestros que me enseñaron a trabajar, que me enseñaron a tener un compromiso y a dar todo lo que esté a mi alcance en cada uno de los lugares que ejercí cargos de responsabilidad. En la administración, en esas personas, de alguna manera marcan, de alguna manera nos indican cómo queremos ser, a quién nos queremos parecer, a dónde queremos llegar y en el cómo queremos llegar. En los primeros años de gestión de la municipalidad advertí la necesidad de ir aceptando distintos desafíos y así participé o formé parte de distintos equipos y mi permanencia en los distintos sectores nunca superó los 2 o 3 años de gestión. Esa alternancia me permitió ir capitalizando experiencias hasta que después comencé a presentarme en concursos y logré pasar de ese agrupamiento administrativo que era por el cual había ingresado a los ámbitos de conducción. Y luego de ejercer la conducción en el sector de la Municipalidad de Córdoba, me convocaron a ejercer cargos políticos, siendo que no correspondía ni pertenecía al color político de los funcionarios que ejercían la intendencia.
Y así pude llegar a ser jefe de departamento, jefe de despacho de gobierno, después subsecretaria de Economía y después secretaria de Economía, siendo ese rango en la Municipalidad de Córdoba el inmediato inferior al de intendente. En ese cargo considerábamos, ahí sí marcaron el género, porque en el momento de seleccionaron, marcaron que era la primera vez que una mujer de carrera llegaba a un cargo tan alto en la Municipalidad de Córdoba. Tuve un gran desafío que era, de alguna manera, acomodar las finanzas de la municipalidad, que había sido recibida con una deuda del 100% del presupuesto y con una deuda exigible, y en el momento de entregar el cargo, entregué la municipalidad con un 30% de endeudamiento y la deuda calzada. De alguna manera, esos son pequeños logros y que fueron marcados y resaltados porque sí, cuando uno llega a tener esos objetivos, sí nos marcan la diferencia entre las mujeres, ¿no? Cuando fui de alguna manera electa concejal por el voto popular y después diputada nacional, en esos lugares el liderazgo es diferente, porque como en esas organizaciones solamente existe un primus inter pares, que sería el presidente del Consejo Deliberante o el presidente de la Cámara de Diputados, ahí los liderazgos no son tan marcados como en la administración pública. Si hay algo que nosotros desde la administración entendemos, y cuando lo escuchaba el brigadier Hanner, yo decía, me está robando parte de lo que yo pensaba explicar. Cada vez que uno forma parte o ingresa a una administración que es distinta, porque uno puede tener mucha antigüedad o mucha experiencia en el sector público, pero en cada área que uno ingresa tiene su particularidad, tiene su complejidad. Y nosotros dentro de mi equipo siempre trabajamos con las 5E, que la primera es escuchar. Cuando uno llega a un ámbito, por más experiencia que tiene, uno debe escuchar al subordinado, uno debe escuchar a quien va a conducir, para después entender la idiosincrasia y la particularidad del área, para complementarlo con el estudio permanente de los distintos ámbitos donde uno conduce o tiene la responsabilidad de conducir, para después explicar a dónde queremos ir y el cómo queremos ir. Y una vez que saldamos estos 4 escalones, poder ejecutar las políticas y en forma coordinada con aquel que escuché por primera vez. Esos son premisas o son condiciones extremadamente necesarias para poder lograr el trabajo en equipo. Se dice comúnmente que si uno quiere llegar rápido, camina solo. Y si uno quiere llegar lejos, lo hace en forma acompañada. Y ese llegar lejos solamente se logra cuando uno conforma un equipo consolidado. Y ahora les digo mi experiencia en el Ministerio de Defensa. Para más o menos, para los que no conocen mi historia, después de haber dejado la Cámara de Diputados, fui electa nuevamente concejal de la ciudad y a los pocos días de asumir, el ministro Aguad me convocó a formar parte de su equipo en el Ministerio de Comunicaciones, un ministerio que había que conformarlo desde cero porque no existía, y resalto acá que en esa convocatoria sí hace a la experiencia, porque yo no pertenecía a la misma fuerza política del ministro, sin embargo, tuvo la generosidad de invitarme a formar parte de su equipo. Y al año y medio de estar en el Ministerio de Comunicaciones pasé a integrar, en ese cargo ahí ocupé la subsecretaría de Coordinación Administrativa. Al año y medio de estar en Comunicaciones nos tocó este gran desafío que es poder administrar el Ministerio de Defensa. Y cuando llegamos al Ministerio de Defensa, integrando un equipo con experiencia en la función pública, dispuestos a ver y afrontar todos los problemas sin prejuicios y tratar de resolverlos, encontramos en todos y cada uno de los hombres que nos tocó trabajar en forma conjunta, encontramos la generosidad de la apertura para poder lograr estos pasos que le dije siempre: entender, escuchar
entender, estudiar, explicar y ejecutar. Nos fue sumamente sencillo trabajar con los distintos rangos que nos tocó emprender. Por ejemplo, ni bien asumimos en el Ministerio de Defensa, a los pocos meses teníamos la campaña antártica de verano. Y cuando llegamos nos encontramos con una gran dificultad. No había un solo trámite relacionado con la misma. Entonces tuvimos que entender esta forma de trabajo muy particular, que no había trámite iniciado, teniendo 5 meses por delante para llevar adelante la campaña, y con esta metodología que normalmente se usaba, que era que primero se contrataba y después se declaraba de legítimo abono la contratación, cuando sabíamos perfectamente que todos los años teníamos que llevar adelante una campaña, que el relevo de las dotaciones era urgente y que era imperioso que el Irizar, que volvía a navegar, zarpara en tiempo y en forma en el mes de diciembre. En ese entender, en ese escuchar y entender, advertimos que no estaban subidos al sistema comprar. Entonces tuvimos que enseñarles cómo hacerlo, y en menos de 3 meses logramos hacer 110 licitaciones dentro del sistema comprar, cuando generalmente la metodología era inversa. Esa campaña se logró con éxito, más allá de todos y cada uno de los agoreros que nos decían que no se iba a poder lograr y íbamos a tener que realizar el relevo de las dotaciones. Esa campaña se pudo realizar en conjunto por el trabajo no solamente del equipo en el área civil, que me depende, sino por todos y cada uno de los representantes de las fuerzas que abrieron y pudimos llevar adelante el trabajo en conjunto. Ahora eso se logró con confianza. La única forma de construir confianza es justamente teniendo valores y por sobre todas las cosas siempre diciendo la verdad y llevando adelante los procesos de administración con transparencia. Ese proceso de ganar confianza entre quienes han transcurrido, el proceso de tener confianza o construir confianza entre quienes han transcurrido la mayor parte de sus vidas dentro de las Fuerzas Armadas y quien lo hicimos en la actividad civil fue muy rápido y fecundo, porque todos tuvimos sentido de responsabilidad, mucho sentido común y actividad colaborativa para encontrar soluciones posibles. Afortunadamente se han superado ciertas distancias entre civiles y militares de otros tiempos, y la percepción de cercanía es muy valorada en los diferentes operativos que se llevan adelante dentro del Ministerio. Pudimos percibirlo, como dije recién, en la campaña antártica, en las campañas sanitarias, tanto terrestres como fluviales, en los ejercicios que forman parte del operativo Integración Norte y en los distintos despliegues que de alguna manera comprueban el beneficio de integrar y sumar esfuerzo entre las distintas fuerzas. Me gustaría de alguna manera dejar en claro la gran diferencia que existe entre las características que tenemos que tener las personas que ejercemos la función pública de aquel que está en el sector privado. Tenemos perfiles que son significativamente diferentes entre el sector privado y el público. Los criterios de selección en el sector privado son distintos a los nuestros, porque cuando seleccionamos un líder en el sector público tiene que tener pertenencia política, conocimiento técnico y capacidad para conducir. Tenemos diferencias en el tiempo limitado que existe para el cumplimiento de los objetivos. En el sector privado los objetivos se cumplen rápidamente y en el sector público son extremadamente lentos por la burocracia que uno tiene que accionar. Condicionan al funcionario, condicionan los logros propios y condicionan la posibilidad de establecer cambios significativos. Otra característica u otro perfil que tiene son las limitaciones para el reconocimiento. Yo le escuchaba a Marinés cuando decía claramente el reconocimiento, que eso es lo que nos da la fuerza y el ánimo para seguir adelante en cada una de las acciones a llevar o a emprender.
El tema es que en el sector privado los reconocimientos solamente pueden ser por los premios por desempeño. Es más fácil que en la administración pública nos marquen el error que nos marquen cuáles son los aciertos. Las reglas que cada organización posee en un marco de actuación primaria, transparencia en el uso de los fondos, y son poco flexibles. Y por sobre todas las cosas, una característica que tiene que tener el líder en el sector público es la exposición. Sabemos perfectamente que desde el momento que aceptamos un cargo, nuestra vida pasa a ser pública y la exposición es permanente, y que sabemos también que tenemos que tener el equilibrio necesario para seguir llevando adelante la acción más allá de los agoreros que puedan fabular o decir o puedan sin sentido puedan agraviarnos. Lo más importante es saber cuál es el objetivo. Nosotros lo tuvimos como una experiencia muy dura. A los pocos meses de llegar al ministerio tuvimos la tragedia del San Juan, y si nosotros nos hubiésemos quedado con las críticas, nos hubiese inmovilizado, y sin embargo no dejamos nunca del objetivo claro, que era buscar el submarino. Ustedes recordarán la cantidad de agravios que sufrimos tanto al ministro y a mi persona en lo que hacía a la forma de la búsqueda y las mentiras continuas que decían que estábamos ocultando la verdad. Y lo más importante que tuvo esa forma de trabajar es que nos dimos cuenta que desde el primer momento dijimos la verdad. El hecho de que el submarino Ara San Juan haya sido encontrado en la zona de mayor probabilidad de ocurrencia y a la profundidad que los almirantes, la comisión asesora del ministro habían determinado que estaba, que era 900 metros de profundidad, el hallazgo del submarino demostró que siempre y en todo momento desde el Ministerio de Defensa dijimos la verdad. Si nosotros nos hubiésemos dejado llevar por los comentarios y lamentablemente por los rótulos que nos ponían lo peor de la política, hubiésemos dejado la búsqueda. En definitiva, la exposición permanente del sector público implica estar permanentemente en exposición, y tenemos que estar con el equilibrio necesario para poner en la balanza qué priorizamos, si el objetivo o nos detenemos en la crítica. Dentro de las habilidades que tiene que tener un líder es la comunicación. La comunicación que deviene de una escucha activa, la transmisión de los valores, la transparencia, la claridad, la flexibilidad y el feedback en los distintos puntos de vista. Tener metas y objetivos claros, la misión, la visión y la estrategia. El reconocimiento, que es la motivación, la confianza, que de alguna manera nos trae un mayor desempeño y un mejor desempeño. Y por sobre todas las cosas, predicar con el ejemplo, la honestidad, la ética, la autenticidad y el trabajo duro. Ser guía, orientar, delegar responsabilidades y motivar. Y el trabajo en equipo, la confianza, el sentido de pertenencia, la unidad, la coordinación y el conocimiento, la capacidad de habilidades y la independencia de las partes. Y me quedo en el predicar con el ejemplo. Debo reconocer que si hay algo que nosotros hemos ratificado con el trabajo en conjunto con las fuerzas, es que el predicar con el ejemplo, como lo dijo un gran pensador, predicar con el ejemplo no es la mejor forma de enseñar, sino la única. Muchas gracias.